Bueno, formalmente empezamos entonces, buen día. Eh, sí, seguimos entonces con el seminario del reverso de psicoanálisis. Seguimos con la clase 2 que hicimos, ya arrancamos con Marité la semana pasada, no, hace 2 semanas, ¿no? Bueno, en la página 34 voy a arrancar más o menos donde dejó Marité, que estaba con esta cuestión de que la histérica fabrica como puede un hombre que está animado por el deseo de saber. Bueno, ¿no? La histérica fabrica un hombre, siempre estamos en esta cuestión de que no hay posibilidad de, o sea, la cuestión del discurso es en un lazo, o sea que hay que fabricar a algún otro que esté ahí sosteniendo, ¿no? Cual amo y esclavo, la histérica fabrica un hombre por el deseo de saber, ¿no? De esta cuestión del deseo de saber aquello que la histérica de alguna manera le hace entender que ella tiene algo que él le... Pero también me remonté acá un poquito a la cuestión de lo que nosotros ya sabemos, que el deseo es el deseo del otro, ¿no? En este sentido, que no lo dice acá Lacan, pero siempre está como que siempre se trata de un deseo que no es una cosa, digamos, no es un objeto en sí, ¿no? Y acá dice, planteé esta cuestión en mi último seminario, constatamos que históricamente el amo frustró lentamente al esclavo de su saber para hacer de este un saber amo. Pero lo misterioso es cómo llegó a desearlo. Créame, podía prescindir del deseo, puesto que el esclavo le colmaba antes incluso de que supiera que pudiera desear. Pero sí, claro, lo que pasa es que acá poco a poco nos vamos dando cuenta que a qué nos lleva Lacan con todo esto, a lo que venimos trabajando desde atrás, digamos, que es ese saber absoluto que planteaba Hegel, eso que cree haber tomado el amo del esclavo, en algún punto tampoco lo va a obtener. O sea, ¿de qué se trataría ese saber que tiene el esclavo? O sea, el esclavo sigue teniendo algo que el amo, de alguna manera, se le escapa todo el tiempo. Vamos a ir por ese lado, del lado de lo que sería el goce, ¿no? Y Lacan, acá, en este párrafo, ¿no? Se mete con algo que dice: mis reflexiones se hubieran dirigido hacia aquí la última vez, de no haber surgido de lo real esa cosa encantadora. Me dicen que es lo real de la descolonización. Bueno, se ve que era un hospitalizado de nuestros refuerzos en la antigua Argelia, que está colocado aquí. Como ven, una bromita encantadora, gracias a la cual no sabré, al menos por un tiempo, puesto que debo ser, qué parentesco establezco entre el discurso filosófico y el discurso de la histérica. Bueno, acá no se entendería nada, salvo que Argelia, digamos, era una colonia francesa hasta hace pocos años antes, o sea que acá Lacan se está metiendo con algo que para mí, de acuerdo a cómo estamos en el contexto en el que estamos, empieza acá con esa crítica a Hegel, ¿no? De ese ideal prusiano del imperio, que en qué termina, porque al final de todo la independencia de Argelia con Francia fue una cosa tremenda, ¿no? Entonces, digamos, ¿a dónde va a parar ese ideal absoluto del cual planteaba Hegel, ¿no? Pero bueno, hijo o de alguna manera descendiente de Hegel, por otro lado, ¿no? Porque toda la cuestión del lazo y del deseo, que es el deseo del otro, también lo trae de Hegel, y sí o sí acá plantea justamente cómo el discurso filosófico, a partir del discurso de la histérica, que es lo que plantea el psicoanálisis, anima nuevamente al amo del deseo de saber, ¿no? Entonces dice, ¿dónde está aquí la histeria en cuestión? Aquí hay un dominio que no vamos a deflorar, justo hablando de la histérica, deflorar, ¿no? Si alguno gusta adelantarse al orador
con el pensamiento tendrá ocasión de ejercer su talento, les aseguro que el camino me parece prometedor. Bueno, en la página 35 dice, de cualquier modo, para dar una fórmula más amplia, que la localice no solo en el plano de la relación hombre-mujer, digamos que si nos limitamos a leer lo que inscribo aquí con el discurso de la estoica, no siempre sabemos qué es esta S parada. Bueno, otra cosa que acá siempre tenemos, digamos, tener en cuenta que como se trata de un discurso, siempre es un discurso sin palabras, o sea, lo que a nosotros nos interesa o lo que trae la histérica es lo que está debajo de la barra, ¿no? Pero si se trata de su discurso, y este discurso es lo que hace que haya un hombre animado por el deseo de saber, ¿qué es lo que se trata de saber? ¿Qué valor tiene esta misma persona que habla? ¿Sí? O sea, esto es lo que introduce el discurso de la histérica, ¿no? Puesto que en tanto objeto A, ella es la caída del efecto del discurso siempre fracturado en algún sitio. Claro, ante el saber absoluto, la histérica viene a provocar a este amo, a este saber, mostrando que hay algo que está caído y que no es cualquier cosa, por otro lado, sino que allí se alojaría el goce, ¿no? Entonces, lo que la histérica quiere, en el límite que se sepa, es que el lenguaje no alcanza a dar la amplitud de lo que ella, como mujer, puede desplegar con respecto al goce. Pero lo que le importa a la histérica no es esto, lo que le importa es que el otro, que se llama hombre, sepa en qué objeto precioso se convierte ella en este contexto del discurso. Bueno, digamos, pero acá hay algo interesante, yo había puesto algunas cuestiones, a ver si me encuentro, o sea, la fractura del saber, bueno, hay un cuento que había traído Esther hace varios encuentros, que era el cuento estos de los de Canterbury, que son el cuento de ¿cómo es? Chaucer, que habla de la comadre de Bach. No, ella lo había traído como la esposa de Bach, pero yo después lo buscaba como la esposa de Bach y no aparecía, porque si buscas esposa de Bach, aparece la esposa de Bach, el músico. Entonces hay que buscarlo como la comadre de Bach. Pero bueno, lo traje porque cuando Estela lo trajo, yo después lo leí y me pareció increíble porque, claro, la histérica, o sea, fabrica a un hombre que esté allí, al mismo tiempo le está todo el tiempo poniendo en jaque su saber para que desee aquello que ella puede tener y que él no tiene. Entonces, pero pareciera querer destituirlo, pero no, al contrario, lo tiene que tener ahí, porque si no pierde dominio. Y este es un cuento que lo voy a contar medio resumidamente, para que veamos cómo en realidad dicen que es feminista, pero al final de todo no es feminista, porque como verán, la historia es así, ¿no? Sucede en el tiempo de Rey Arturo, cuando los elfos y hadas eran parte de la tierra y no habían llegado los frailes que luego lo poblaron todo, ¿no? Un caballero de la corte del rey se encuentra con una joven doncella que iba sin compañía y la viola. El hombre es sentenciado a muerte. Aplica la ley sobre este hombre. Pero la reina y las mujeres de la corte le suplican a Arturo por clemencia y terminan salvándolo de la decapitación. Luego la reina le expresa su condición para mantenerlo con vida. Deberá volver al cabo de un año y responderle qué es lo que las mujeres desean con mayor vehemencia. O sea, ya empiezan con un juego muy interesante. El caballero sale de viaje con el objetivo, pero no consigue una respuesta satisfactoria. Riqueza, jovialidad, estatus,
buenos amantes. Muchas son las respuestas que le dan, pero ninguna es universalmente válida. Abatido por no encontrar una solución, emprende el regreso a su casa cuando se encuentra en un bosque del camino con 24 damas bailando. Al acercarse, las bailarinas desaparecen mágicamente. Solo queda una horrible anciana, la persona más fea que uno imaginar pueda. El caballero le hace la pregunta, esta mujer fea es la que tiene la respuesta, y ella accede a darle la respuesta a condición de que cumpla con cualquier petición que tenga. El caballero acepta el trato y obtiene su respuesta. Al llegar a la corte, el caballero le dice a la reina que lo que más desean las mujeres es ejercer autoridad, tanto sobre sus esposos como sobre sus amantes, y tener poder sobre ellos. Todas las mujeres de la corte están de acuerdo con la afirmación, por lo que el caballero salva su vida. Sin embargo, la petición de la anciana no le resulta menos horrorosa, ya que ella le exige que la tome como esposa y enamorada. ¿No? Salvó su vida, pero tiene ahora que casarse con la... O sea, recordemos que siempre se le pide al rey Arturo que las autorice a las mujeres, pero después las mujeres, una vez que tienen esa autorización, hacen lo que quieran. O sea, muy a su pesar, el caballero se casa con ella en privado y tiene relaciones. Sin embargo, pronto la anciana advierte, claro, yo les estoy haciendo un resumen, pero está buenísimo hablar de cuenta. Es cuando se encuentra en la cama con ella, se quiere morir. Pronto la anciana advierte la infelicidad del hombre y lo confronta al respecto. En ese momento él se lamenta que es horrorosa, fea y además de baja estirpe. Ella se burla de su superficialidad y le da a elegir. Ok, me tendréis vieja y fea por el resto de mi vida, pero fiel y obediente esposa. O bien me tendréis hermosa y joven, y habréis de exponeros a que todos los hombres vengan a vuestra casa por mí. O sea, bella, pero infiel, ¿no? Habiendo recapacitado, el caballero se resigna a que ella decida lo más agradable y honroso para los dos. O sea, siempre el hombre está perdido respecto de las mujeres. Tras oír la respuesta, la mujer comprende que su esposo ha elegido que ella tenga el poder y la autoridad sobre la relación y se transforma en una mujer joven y hermosa sin perder por ello su fidelidad. Logré lo que quería. Pero bueno, nada, lo traje porque, bueno, nada, para poner un poquito de cuestión acá. Bueno, no es esto, acá seguimos con Lacan. Después de todo el fondo mismo de la experiencia analítica, si digo que da al otro como sujeto el lugar dominante en el discurso de la histérica, histeriza su discurso, hace de él este sujeto a quien se le pide que abandone toda referencia más allá de las 4 muros que le rodean y produzca significantes que constituyen esa asociación libre para decirlo todo, dueña del campo. En el ámbito psicoanalítico hacemos eso, ¿no? Decir cualquier cosa, ¿a dónde podría conducir si no estuviera determinado que nada, en la salida al azor de los significantes, por el hecho de que se trata de significantes, deja de relacionarse con ese saber que no se sabe y es verdaderamente lo que trabaja? Y sí, o sea, de esto se trata el hablar, ¿no? Que se deslicen los significantes y que todo el tiempo nos demos cuenta que esto que estamos diciendo no lo sabíamos, ¿no? ¿Y de qué se trata este bla bla? Que al fin y al cabo deja por debajo, digamos, esta inconsistencia del saber. Solo que no hay ninguna razón para que no sepa un poco más. Bueno, acá Lacan obviamente nos da una posibilidad, igual en psicoanálisis tenemos algo para hacer. Si el analista no toma la palabra, ¿qué puede resultar de esta copiosa producción del S1? Ciertamente muchas. Entonces, si bien no nos sostenemos un gran saber, igual
saberes se van produciendo, ¿no? El analista que escucha puede registrar muchas cosas, con lo que un contemporáneo medio puede denunciar. Si no pone ningún reparo, puede obtenerse el equivalente de una pequeña enciclopedia. Claro, sí, los psicoanalistas podemos acumular todo ese saber, todo eso que se dice. Eso si registrara, proporcionaría muchas claves. Después podría construirse, se podría hacer una pequeña máquina electrónica. Esto es, por otra parte, la idea que pueden tener algunos, construyen la máquina electrónica gracias a la cual el analista no tendría más que sacar un ticket para dar la respuesta. Bueno, acá, como decía Marité, está en realidad de alguna manera mostrando que si se trata de acumular conocimiento y saber, bueno, al final de todo, sí, con una máquina aparecería, ¿no? Veamos qué está en juego aquí en el discurso del analista. El analista es el amo. ¿Bajo qué forma? Esto tendré que reservarlo para nuestros próximos encuentros. ¿Por qué bajo la forma A? Sí, no sabemos, y esto, bueno, ahora después Marité lo va a desplegar un poco mejor cuando vamos al discurso del analista, que es, o sea, en el discurso de estética recordemos que lo que está en el lugar del amo es el S barrado, teniendo por debajo de la barra el A, ¿no? En cambio, si nos vamos ya al discurso de analista, lo que toma el lugar es el A. De su lado hay S2, estamos hablando del analista, ¿no? Hay saber, porque debajo del A va a quedar entonces el S2, ¿cierto, Marité, digamos? Ya sea que obtenga este saber escuchándose o analizando, o que se trate de saber ya adquirido, registrable, lo que hay, lo que hasta cierto punto se puede reducir al saber hacer analítico. Solo que, y esto es lo que hay que entender de este esquema, ya se indicó al poner S2 en el discurso del amo, en el lugar del esclavo, y al ponerlo luego en el discurso amo modernizado, en el lugar del amo, no se trata del mismo saber. Acá se mete también con Hegel, ¿no? Lacan, bueno, yo cometí la osadía de meterme a leer la fenomenología de Split, y por supuesto que me embarullé un montón, pero lo que me parece interesante que voy a decir acá es en el discurso de más a la derecha, en qué lugar está, en el lugar que Hegel, el más sublime de los histéricos, nos designan el discurso del amo como el de la verdad. Pero acá sigo un poco más y después digo algunas cosas que me pareció que iban a esto, ¿no? No puede decirse en efecto que la fenomenología del espíritu consista en partir del test de Buffet, ¿no? Está aquí. Que es lo que, si no me equivoco, estaría traducido como la autoconciencia, ¿no? O la determinación de sí, pretendidamente captada en el nivel más inmediato de la sensación, que implica que todo saber se sabe desde el principio. ¿Para qué tanta fenomenología si solo se tratara de esto? Bueno, acá sí o sí hay que decir algo de Hegel, porque todos recordamos que Hegel, ¿no? La dialéctica se trata de la manera en que el espíritu se sabe de sí, ¿no? Entonces son tres momentos, y el primer momento, a ver si lo tengo acá escrito con un poquito más de claridad, yo lo digo al azar, porque si no me voy a ir. Bueno, el proceso es dialéctico, el espíritu se desarrolla a través de etapas sucesivas, en un proceso dinámico y dialéctico que involucra la relación del espíritu con lo otro y su propio ser. O sea, en el primer momento sería el momento, después le preguntamos mejor a Osvaldo en todo caso, pero el de la como determinación de sí por medio de la sensación, ¿no? O sea, acá me sé, que sería el primer momento, ¿no? Subjetivo. El segundo momento de la dialéctica es fuera de sí, ¿no? La objetividad. Y el tercer momento, obviamente, es el para sí, o sea, como la
trascender esta dialéctica. Pero bueno, por eso es que también acá habla de, ¿no? Hegel habla de siempre está historizado, siempre esta cuestión de la historia de la filosofía, la historia del hombre en Hegel, que él mismo dice, yo llegué al saber absoluto, ¿por qué pudo hacer esto? Pero bueno, después nos dimos cuenta, y ahí es donde yo hice mención a cómo, de alguna manera, Lacan se burla de este saber hegeliano, de este ideal prusiano, del imperio, de la raza aria, ¿no? De alguna manera, y cómo lo que terminó sucediendo en el siglo XX son esas guerras terribles con el nazismo, y bueno, acá la Argelia, que era una colonia francesa. Pero quiero decir, lo hago mención a esto porque me parece que Lacan está siempre hablando en relación al contexto de ¿no? Ahora, entonces, ubica la histeria, me da la sensación, en ese primer momento de la dialéctica, porque tiene que ver con el goce también, digamos, ¿no? Después lo vemos mejor, si quieren. A ver, entonces, sigo, dice, pero lo que llamo histeria de este discurso se debe precisamente a que elude la distinción que permitiría ver que incluso si alguna vez esta máquina histórica, de la que habla Hegel, ¿no? Que de hecho no es más que el desarrollo de las escuelas, alcanzara el saber absoluto. Sería tan solo para mostrar la anulación, el fracaso, el desvanecimiento al final de lo único que motiva la función del saber, su dialéctica con el goce. Y acá está el punto, ¿no? O sea, ese saber absoluto, el saber absoluto sería pura y simplemente la anulación de este término. Quien quiera que estudie en detalle el texto de la fenomenología no puede albergar la menor duda, les puedo asegurar que no queda la menor duda, que acá el goce no está casi presente, porque además se mete con la ética, la moral, la familia, todo está regulado en Hegel, ¿no? Todo es racional. Todo es racional, claro, porque se trata de la racional absoluto, ¿no? También esta cuestión de que toda realidad es la razón, y toda la razón es real. Sí. Pero ser simbólico sin ubicar ese aspecto que tiene lo imaginario. Acá está diciendo, claro. Bueno, Bueno, después, si querés, Osvaldo, entonces, ¿qué nos aporta ahora la posición del S2 en el lugar de la verdad? Ok, y acá, bueno, el S2 en el lugar de la verdad, ya estamos pasando al discurso analista. Bueno, yo tenía un montón de cosas, entre otras cosas, ahora que le voy a pasar a Marité, sí. Nada, había leído y me di cuenta que el término de alma bella viene de Hegel y está en la fenomenología del espíritu. Exacto. Y me la puse a leer y me pareció súper es muy interesante leer cómo describe el alma bella, que después va a ser lo que nosotros... ¿Quieren que lea un poquitito de las palabras de... Lo tengo acá, dice, tomé algunas cosas, dice... Entonces dice, la estructura de la histérica, su posición subjetiva... Hegel dice, el alma bella es como una conciencia que se identifica con la pureza moral. O sea, en algún punto es lo ideal de Hegel, ¿no? Rehuye toda implicancia al mundo, juzga al mundo desde una supuesta superficialidad ética, pero no actúa ni transforma la realidad. Acá dice algo de Lacan, la histérica también se sitúa como un sujeto dividido, bueno, un poco eso. Tal vez, bueno, dejo acá, cualquier cosa si hay tiempo lo leo un poco más, pero de lo que dice Hegel en la filología. Bueno, listo. Bueno. Con el punto 2 trata entonces de meterse con este tema que decía recién Patti, ¿no? ¿Qué nos aporta la posición del saber en el lugar de la verdad? Después tenemos primera parte del discurso analista, el dominio del ejército. Te escucha muy bajo. Ay, perdón. Marité. Esto, ahí va. Ahí va. Gracias, Gaby. Gracias porque estamos distraídas. Espera, al revés, que lo tenemos. Queda.
Ahora se escucha, ¿no? ¿Se escucha ahora? Sí, sí se escucha. Ah, bueno, perfecto. Entonces, entonces, ¿cómo ubicar, digamos, en este discurso? Porque claramente el capítulo sobre el amo y la histérica, y ahí aparece metiéndose con el discurso del analista, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? El punto 3 tendría como una pregunta muy interesante. ¿Qué es la verdad como saber? Viene al caso decirlo así. ¿Cómo saber sin saber? Porque eso es un poco el tema de la paradoja de lo inconsciente. Porque es un saber no sabido del cual se termina sabiendo algo. Pero ese algo que se termina sabiendo, para lo que sería el discurso del psicoanálisis, es un saber que tendría relación con alguna verdad, pero esa verdad concerniría no a la verdad absoluta hegeliana, sino a la verdad, a lo verdadero para cada quien. Y en algún lugar, lo interesante es que es una verdad que, a diferencia de lo que planteaba Hegel, ¿no? De un saber absoluto, de una verdad que también sería absoluta, es una verdad que solo podría decirse a medias, ¿no? Es decir, no se puede decir la verdad sobre la verdad. Él venía el seminario pasado haciendo ese chiste, ¿no? De que todos me digan por qué usted no dice la verdad sobre la verdad y nos tiene dando vueltas todo el tiempo sobre estas cosas. Entonces él decía, bueno, es que es imposible, ¿no? En algún lugar no puede decírsela toda, ¿no? Entonces él va acá a una cuestión que hay un error, porque él dice que en las conferencias menciona a la quimera, que sería la que le plantea el enigma Edipo. En realidad la quimera es una figura mitológica que encarnaría, digamos, tanto la dimensión, digamos, de lo imposible como de lo peligroso. Es una mezcla de tres figuras, una cabra, un león y un dragón, que escupe fuego, y que sería la madre de la esfinge, que es la que realmente le hace la pregunta a Edipo. Incluso, bueno, en la mitología griega la esfinge es una figura terrible porque propone, digamos, peligros, es una figura acechante, mientras que en Egipto es una figura benéfica. Vieron que hay estatuas en la cultura egipcia de la esfinge, con cara de cuerpo de animal y cara de persona, pero que tenía un efecto protector. En cambio, para los griegos, el enigma es de alguna manera una figura inquietante. ¿Se acuerdan que estaba en la puerta de Tebas? Y que entonces todos los que no le respondían la pregunta, ella terminaba matando. Que la pregunta era quién era aquel que comenzaba caminando en cuatro patas, terminaba en dos, seguía en dos para terminar en tres, ¿no? Y el que la contesta es Edipo. La medida en que le contesta, logra resolver el enigma, mata a la esfinge, ¿no? A la quimera, ¿no? Por eso, mata a la esfinge y se puede casar con Yocasta. Con lo cual la cana hace todo un tema, ¿no? Entonces, resolver el enigma lo hace transformarse en Edipo, en el sentido de que es aquel que desposó a su madre. Si la cana está haciendo como un chiste, ¿no? Haber contestado esto lo volvió a Edipo. Si él no hubiera sabido, estaría muerto y el complejo se llamaría de otra manera, ¿no? Ahora, en realidad, más allá de toda esta disquisición, lo que él quiere trabajar acá es lo que quiere decir la función del enigma. Y acá hay una cuestión crucial. En algún lugar él va a decir que, así como la quimera aparece como un medio cuerpo, en realidad es un cuerpo de tres la quimera, la esfinge es un cuerpo de dos. Yo digo que acá hay un error. Por ahí es la traducción, porque en realidad la que tiene un doble cuerpo, cara de persona y cuerpo de animal, es la esfinge, no la quimera.
Pero es cierto que aparece como medio cuerpo, ¿no? Una mezcla de humano con animal, y cuando se le da la solución desaparece. Porque de alguna manera él quiere hablar de qué significa la posibilidad, la condición enigmática y el decir a medias de la verdad. Él está todo el tiempo haciendo referencia a esto, ¿no? Un saber en tanto verdad, esto define lo que debe ser la estructura de lo que se llama una interpretación. Es decir, que es un saber donde la verdad se formula a medias, y también formularse a medias quiere decir que ubica la dimensión de un enigma que no se puede resolver. ¿No? Esta dimensión conjetural del psicoanálisis como discurso, donde ninguna interpretación dice la verdad sobre la verdad. Es decir, lo que pasa es que usted, no sé, quiere matar a su cuñado. Eso no sería una interpretación, porque habría ahí una solución. Entonces la verdad desaparecería, porque lo verdadero es la tensión que en todo caso hay entre el deseo de matar y la necesidad de que el otro no se muera para tenerlo, por ejemplo, digo por decir algo, ¿no? Entonces, el punto es este tema de que en la interpretación todo el tiempo se tiene que sostener la tensión entre la enunciación y el enunciado. Si he insistido tanto en la diferencia de nivel entre la enunciación y el enunciado, es precisamente para que adquiera sentido la función del enigma. El enigma es probablemente esto, una enunciación. Dejo a su cargo que la conviertan en un enunciado. Apáñensela como puedan. Como hizo Edipo, sufrirán las consecuencias. En el enigma se trata de eso. Es decir, ¿no? Como que en algún lugar esta idea de cerrar, ¿no?, esto que es enigmático con el sentido, va en sentido contrario a la tarea del análisis. Por ejemplo, ya en el seminario 11, Lacan es muy estricto ubicando que en la interpretación de lo que se trata es del vaciamiento del sentido que porta el síntoma. Es decir, de dar una solución, poner un enunciado que cerrara la enunciación. Entonces ahí la verdad desaparece. Este me parece que es lo fuerte de esta cuestión, ¿no? Pero hay otra, entonces, hay otra cosa. Entonces él va a hablar acá de la cita, ¿no? Como diciendo que, bueno, en la cita uno cree, ¿no es cierto?, decir y reproducir exactamente lo que el otro dijo. Freud, es decir, uno ubica a un autor y dice, bueno, fulano dijo esto, ¿no? Y en esta cuestión, en la cita, también habría como una cuestión de cerrar la posibilidad del discurso a la verdad. Porque si uno pone la cita y lo cierra ahí, transforma la enunciación en un enunciado. ¿Entienden? Yo lo tomé por ese lado, no sé. ¿No? Freud dijo, Marx. Entonces, si uno dijo, Freud dijo, no hay nada más para decir. ¿No? Quedó ahí. Por eso, no sé, lo interesante de la lectura es poder ir del, digamos, del enunciado hacia la enunciación, ¿no? El enigma es la enunciación. La cita es, yo planteo el enunciado y el resto es el sólido apoyo que ustedes encuentran en el nombre del autor. Ya lo dijo fulano. Y yo creo que acá es una cuestión muy interesante para ubicar cómo funciona, ¿no?, el discurso del analista contrariamente al discurso de la universidad. Porque lamentablemente a veces el discurso de la universidad, al poner al saber en el lugar del dominio, digo yo, ¿no?, de alguna manera también puede, es como un ida y vuelta, la universidad y el amo, ¿no? Hay un S1 que ama, que domina, un saber que domina,
pero queda eludido en ambos casos la potencia enigmática de la enunciación, ¿no? Cuando se cita a Marx o a Freud, si he elegido esos dos nombres, no es al azar, es en función de la participación de un lector supuesto en un discurso, ¿no? A su manera, la cita es también un medio de decir, es un enunciado del que os indican que solo puede admitirse en la medida que ya participáis de cierto discurso estructurado, del nivel de las estructuras fundamentales que están aquí en la pizarra, ¿no? Este es el único punto que hace que la cita, el hecho de que se cite o no un autor, pueda tener en segundo grado su importancia. Entonces él va a decir que también está el tema de que si yo tomo una cita del señor Riquet y después digo que la dijo Lacan, también estoy en un problema, ¿no? No puede tener el mismo sentido en todos los lados, ¿no? Pues bien, estos dos registros, en la medida, porque eso es lo interesante, ¿no? Que cuando uno cita, cree decir lo que el otro dijo, el enunciado del otro, pero siempre uno queda preso de la enunciación, que incluso el que dijo lo que dijo no puede terminar de decirlo, ¿no? Pues bien, en estos dos registros, en la medida en que participan del medio decir, constituyen el medio con lo que interviene la interpretación. Es interesante porque él vuelve, me parece, a ubicar, como había hecho ya en el seminario 11, qué entendemos por interpretación, ¿no? La interpretación, quienes la usan se dan cuenta, se establece a menudo por medio del enigma. Enigma recogido en la medida de lo posible en la trama del discurso del psicoanalizante, y que uno, el intérprete, no puede de ningún modo completar por sí mismo. ¿Se entiende, no? Es decir, cerrar el enunciado, porque siempre el enunciado, ¿no?, está en relación al sentido, ¿no? Al sentido, ¿no?, a terminar de dar un sentido. Entonces, Enigma no puede de ningún modo completar por sí mismo, no puede, sin mentir, considerarlo como algo efectivamente manifestado, ¿no? Es decir, como que uno tampoco puede, de alguna manera, tomar lo dicho como que, ¿no? Allí se cerró, se dijo, ¿no? Es como claro, bueno, que efectivamente goza con el desmentido, pero uno en realidad está sujeto a la división del sujeto que está hablando, que está dividido, entonces cuando habla dice más de lo que cree decir, ¿no? Así es que puede pasar por algo efectivamente manifestado solo con que se le adjunte todo el contexto. Pero entonces uno apela a su autor, diciendo, bueno, también es cierto que está claro que quien habla es el analizante, no el analista. El autor, en este caso, ¿no? No sería Lacan, sino no el analista, sino el analizante. Lo chocante, en efecto, en esta institución del discurso analítico, que es el resorte de la transferencia, no es, como algunos creen habérmelo escuchado, que sea el analista quien está situado en función del sujeto supuesto saber. Porque acá hay una paradoja. Supuestamente la demanda del analizante estaría sostenido en la suposición de un saber del lado del analista. Entonces acá Lacan dice no. En realidad el analista hace de soporte a quien la pregunta va dirigida, porque uno si habla solo es el loco que anda por la calle hablando solo, no, tiene que hablar con alguien, ¿no? Pero, en realidad, la dimensión sujeto supuesto al saber supone que hay la suposición de un saber posible respecto de esto que me pasa.
no, digo, esto es interesante porque me parece que él acá lo aclara. No es el analista el que sabe, ni tampoco en el fondo se le supone un saber, sino que se le indica, se le demanda que se ponga en un lugar de sostén de esa demanda, pero en una particular posición. Sostener esa demanda, pero no haciendo como Edipo que da la respuesta. ¿Entienden? Es decir, si se le da la palabra con tal libertad al analizante, así es precisamente como recibe esta libertad, es porque se le reconoce que puede hablar como un pavo, un amo, es decir, como un pavo. Pero eso no dará tan buenos resultados como en el caso de un verdadero amo, que supuestamente nos conduciría a un saber del que se hace prenda, rehén, quien acepta de antemano ser el producto de las cogitaciones del psicoanalizante, o sea, el psicoanalista. Es decir, que el psicoanalista se hace de ser tomado como esa especie de interlocutor que el analizante necesita para poder cogitar y hablar de lo que le pasa, con la idea de que finalmente su lugar no es el lugar, digamos, de ningún saber, de ninguna verdad, sino que está condenado a ser eliminado, a caer en el final, ¿no? Dice, el psicoanalista, en la medida en que como tal producto está destinado finalmente a ser perdido, a ser eliminado del proceso. Con eso él avanza a la idea de que sería la dirección del análisis, el analista está finalmente llegado a ser destituido, a transformarse en desecho, ¿no? Entonces es interesante, porque es cierto, porque él no es tampoco ningún lugar del tesoro de nada, sino que está ahí como interlocutor, ¿no? Y acá viene la otra cuestión que es muy interesante. ¿Qué significa que pueda asumir este lugar? Que en el discurso del amo es el del amo. En el simple funcionamiento de las relaciones del amo y el esclavo, queda claro ya que el deseo del amo es el deseo del otro, puesto que el deseo es el deseo provenido por el esclavo. Es decir, que en algún lugar está claro que hay este tema de que finalmente, ¿no? Tanto el deseo del amo como el deseo de la histérica dicen la verdad respecto de que el deseo siempre es el deseo del otro, no sin el otro, y esto es porque somos lenguajeros, digamos, ¿no? Porque hablamos. Otra cuestión es saber qué lugar ocupa el analista para desencadenar el movimiento de investidura del sujeto supuesto saber. Sujeto que, si se lo reconoce como tal, es fecundo de antemano en lo que se llama transferencia, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el analista para entonces desencadenar la investidura? Para que en algún lugar alguien se dirija a otro para hablar, para encontrar una respuesta de esto que en realidad él está cogitando respecto de su goce, ¿no? Lo que acá todavía no está metido es la cuestión del goce, pero bueno, va a llegar en los próximos capítulos, digamos, ¿no? Pues justamente la transferencia es esto, es que alguien quede investido en esa capacidad de sostener un lugar de interlocución, de sostener esa demanda para que algo se diga. Para que algo se diga. Con la suposición de que en esto que se dice se va a encontrar algo verdadero, que no está en el analista, sino está en el decir, ¿no? Ciertamente es demasiado fácil ver pasar por aquí la sombra de una satisfacción de ser reconocido. Bueno, esto yo creo que él lo dice en joda, bueno, de que bueno, el analista no puede creerse que a él lo convocan porque él es un sabio que va a responder así con su saber a lo que al otro le pasa, ¿no? Lo esencial no es esto, si se le supone al sujeto, saber en qué hace más que la histérica, que es la verdad de su conducta, pero de ningún modo su ser mismo.
como diciendo que tampoco somos Hegel. Nosotros no vamos a darle a nadie, en el análisis nadie va a encontrar la respuesta por su esencialidad, sino por las cosas que hace o deja de hacer. Así que en realidad se trata de una cuestión en relación al acto, no en relación al saber, ¿no? No es la búsqueda tampoco de un saber desde el punto de vista del cogito, sino de un saber, ¿no? De poder saber hacer con lo que le pasa. Y por su parte el analista se hace causa, y esto me parece que es lo fundamental, ¿no? Se hace causa del deseo del analizante. Por eso aparece en el discurso del analista, en el lugar del dominio, el objeto A. Semblantear el A significa sostener, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de sostener en el otro la causa de su deseo. Es decir, realmente poner en causa y que el otro realmente ponga a trabajar en el dispositivo, digamos, ¿no?, este saber no sabido que se da, expresa en el decir a través de las formaciones del inconsciente, digamos, ¿no? Por eso dice, ¿qué significa esta rareza de que alguien, ¿no?, se haga causa, ¿no?, del deseo del analizante? ¿Tenemos que considerarla como un accidente, una emergencia histórica, aparecida por primera vez en el mundo, ¿no? Él habla en ese sentido de Freud, ¿no? O sea, anticipándome a la continuación de una vía que tal vez nos llevará a dar un largo rodeo, le señalaré tan solo que su función ya se había manifestado. Y si Freud recurría preferentemente a tantos presocráticos, a Empédocles entre otros, no era sin motivo, ¿no? Como que, bueno, esto era un poco la idea de cómo todo lo que son los diálogos platónicos, la hermenéutica socrática, es el antecedente histórico, ¿no?, de esta cuestión donde, bueno, en algún lugar aparece esta posición socrática de aparecer como aquel que en la medida en que pregunta y no sabe, pone al otro en este discurrir, ¿no?, en que se pueda decir, ¿no? Se pueda decir. Entonces, como sé que a las 12 está ocupado, desde ahora, bueno, acabaré, bueno, entonces ahí termina, ¿no? Entonces, en algún lugar creo que él acá ya empezó, digamos, a introducir esta cuestión del saber, ¿no? El saber en el lugar de la verdad, y bueno, y él va ahora entonces a introducir la cuestión del goce, ¿no? Porque la verdad y el saber no pueden si no están en relación con el goce, ¿no? Con esto, esta sensación, este primer tiempo de Hegel, que él de alguna manera después ocluye con sus movimientos dialécticos, ¿no? Esto que el sujeto siente primero y que después queda anulado por el decir, digamos, racional, ¿no? Por esta cuestión del... Bueno, hasta aquí llegamos, creo que tenemos un rato largo como para la discusión. Así que si alguien quiere coordinar y después se anotan y bueno, ya estamos abiertos. ¿Coordine o...? Para, entonces... Esperá que te llegue el micrófono. Si no, no te escuchas. Sí, no, un comentario porque me parecía interesante lo que traías del enigma, ¿no? Fundamental, pero también me quedé pensando cómo la quimera se lo plantea en forma de enigma y es Edipo que lo transforma en un acertijo, ¿no? Me resultó esto pensar, la diferencia entre lo que es un enigma y un acertijo, porque en el acertijo uno lo transforma como en un, bueno, algo a resolver, ¿sí? Y entonces ahí en el acertijo hay una posibilidad de una respuesta, pero cuando encontrás la respuesta, digo, esto que finalmente Lacan plantea de la causa queda abolida, ¿no? Esa dimensión desaparece.
pero me resultaba interesante qué es Edipo el que transforma el enigma en un acertijo. Claro. A la idea apunta a la consecuencia. ¿Sí? Me parece que ese es el punto. ¿Qué consecuencias tiene cuando alguien puede, ¿no?, matar a... No se escucha. Pasen el micrófono, por favor. ¿Hablo o qué? Bueno, y respecto de lo que decís, hay algo que dice Blanchot, que a mí me parece muy interesante, porque Blanchot dice que la respuesta de Edipo es la desgracia de la pregunta. Y es muy interesante porque, claro, ¿cómo va a decir que es un hombre alguien que no sabe, digamos, descubre que... No, Claro, justamente descubre. No, yo quería decir solamente esto que me parece muy interesante que dice Blanchot respecto de que esa respuesta que da es la desgracia de la pregunta, porque, bueno, al mismo tiempo es lo que lo transforma en Edipo. Sí, me pareció el tema de que la cita, uno cita a un autor y aparentemente está todo dicho, pero como esto funciona como un decir, ya es otra cosa. Y me parece como una clave en cuanto a lo que está en juego, ¿no? En toda la trama del trabajo de psicoanálisis, que es la histerización del discurso, que pone en juego algo que es esto, el saber y la verdad, ¿no? ¿Y por qué? Porque si alguien tiene un síntoma, sufre de algo, ¿está desesperado por saber o encontrar una verdad o está desesperado porque lo curen? Y más bien no saber nada, ¿no? Entonces me parece que acá hay una revolución cuando Freud crea el discurso del psicoanálisis, digamos, y encuentra que en el síntoma que trae el sujeto y del cual se queja porque sufre, está trayendo una insatisfacción. Y ahí ya entra en el camino del goce. Y ahí es donde empieza a ponerse la cuestión en juego del saber y la verdad, porque hay, bueno, hay una insatisfacción, hay una satisfacción. Me parece que es esa extraordinaria ruptura que hace con otros saberes, ¿no? Bueno, gracias. No, cuando hablabas de la quimera y esto, también me quedó así como claro que justamente el quedar en el enunciado es como la tragedia del que después va a caer Edipo, ¿no? Justamente no pudo pescar algo de lo que tenía que quedar sin cerrar, digamos, ¿no? Claro. De alguna manera. Cuando veníamos charlando veíamos que está en dos planos. Por un lado, él resuelve, transforma en un acertijo, lo puede resolver. Entonces esposa a Yocasta. Pero después lo que sobreviene es la peste sobre Tebas. Entonces ahí Edipo se vuelve a preguntar, y este es el punto, ¿no? Cuando acontece la peste, él se pregunta, ¿y por qué? ¿No? En función del discurso, ¿y por qué nos tocó la peste? Entonces se pone a investigar. Un poco la posición del analista justamente es, bueno, esta idea de alguien lo único que quiere, como dice Lacan, es no saber nada y simplemente que lo cubren, por eso la gente va a las cartas, al tarot, a las constelaciones, porque si no la gente, ¿por qué va a esos lugares que son más rápidos, más cómodos, que no le tiran las cartas, le hacen un muñeco que lo pinchan, bueno, porque, ¿no? Entonces, bueno, van ahí porque en realidad no quieren saber, claro, pero lo cierto es que, bueno, justamente ahí está, frente a la desgracia, ¿no? El tema de Edipo, ahí está la histerización de Edipo. Bueno, ¿y por qué ha caído la desgracia sobre Tebas? Investiguemos. Primero, ¿no? Suponiendo que eso no tiene que ver con uno. Y después, bueno, el tema de avanzar respecto, digamos, de la responsabilidad subjetiva respecto del goce, pero
Pero es cierto que, por eso, él ahora viene a interrogar esta cuestión. Lo interesante es como que a mí lo que me interesaba situar es el tema de cómo él lo que va a situar es la posición del analista, esto de poner el A en causa, es que el analista siempre está como dejando caer todo enunciado, como impidiendo que el enunciado desconozca las condiciones de la enunciación, me parece a mí, ¿no? Que era... Bueno, que siga Eduardo y después Estela. Bueno, en principio, gracias por las presentaciones. Tomo una de las cosas, porque hay muchas que se abren. La cuestión del enigma. A mí me recordó algo que cuenta Jean-Guy Godin en su libro Saint-Roch de Lille, o sea, la dirección del consultorio de Lacan. Escuchado en el ámbito de los coanalizantes con Lacan, que se reunían en un bar después de cuando salían de la sala de tortura. Él cuenta entonces que una colega, analista también, llega al bar bastante alterada porque cuenta, cuando termina la sesión, Lacan al despedirse le dice, ¿cuándo lo hacemos? Y la despide. Y esta enunciación, porque lo es enigmática, se repite varias sesiones. Y ella, por supuesto, iba alterándose cada vez más, hasta que, bueno, al cabo de, no sé, X sesiones, Lacan, al despedirse, dice, bueno, ¿cuándo hacemos esa supervisión que usted había pensado? Ahora, la cuestión es, me pareció interesante entonces, es una enunciación que deja a cargo del oyente, en este caso la paciente, cerrar un enunciado, darle un sentido a eso que él lo plantea de manera enigmática y ubicado en un lugar evidentemente de causa, porque, bueno, por supuesto, ella lo completa con su fantasma y dice, bueno, que me quiere coger, digamos. Claro, que en principio el que me quiere apunta fantasmáticamente, cerrándolo fálicamente, bueno, me quiere coger. Pero deja entonces a cargo de quien escucha darle un significado y es un planteo absolutamente enigmático. Ahí yo me preguntaba, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está esa media verdad? Por supuesto, del lado del analizante, que tiene que responder con algo de la verdad de su fantasma, de su goce, para intentar cerrar eso que se le viene enigmáticamente del lado del analista. Bueno, recordé eso. Después había algo sobre lo que comentó Patricia, pero bueno, no quiero extenderme ahora. Estela, que hable Estela. Bueno. Dos cositas. Una que lo de la cita, estaba recordando de hace mucho tiempo en algunos encuentros analíticos, que se estilaba bastante decir Lacan dijo, Freud dijo, y ahora cuando ustedes traen este tema, digamos, o toman lo que Lacan dice de la cita, me parece que era como decir, lo dijo Freud, y entonces ahí se cerraba la posibilidad de cuestionar, de abrir preguntas. Recién Marité dice, no, bueno, acá hay un error, no es la quimera, es la esfinge. Podemos pensar más allá de que está citado y está escrito, eso por un lado. Y por otro lado, Lacan trae una enorme dificultad cuando habla, cuando dice, bueno, no, el analista no es el sujeto supuesto al saber, o no tiene que estar en ese lugar. Y luego habla del lugar de ser objeto que cause.
Entonces, la enorme dificultad, ahora me acuerdo de otra cosa que circulaba mucho, que era que el analista tenía que hacerse el muerto o como el muerto, es decir, cara absolutamente de nada y silencio absoluto, o sea, un muerto, ¿no? Y eso trajo enormes problemas para desarrollar un psicoanálisis, porque entonces la gente se va, si ahí está muerto, yo me voy. O sea que, en verdad, eh, en verdad, no sé si se escucha. Dale, sí, sí, sí. No, que me parece que es como esto de la transferencia no es cuando alguien recién inicia unas entrevistas que cuando se avanza en un análisis. Y sostener ese objeto escondido, que en otro lugar dice Lacan en el seminario de la identificación, como en una cajita preciosa, ese objeto tiene que salir de una manera posible, porque en verdad, quien va a consultar sufre, no sabe de qué, después habrá un goce, pero sufre y quiere curarse. Entonces, simplemente, bueno, la gran complicación de sostener sin largarle al que va un discurso académico y esto es lo que a usted le pasa, terminamos acá. Bueno, eso. Bueno, bueno, Estela, gracias. Ahí, Graciela, te toca. Sí, 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 siguiendo con el tema del saber y la verdad, ¿no? Por lo que decía, por lo que traía Eduardo, lo que Lacan le decía, ¿cuándo lo hacemos? Yo pensaba, bueno, qué evidente es para cualquiera de nosotros, los hablantes, digamos, que cuando algo queda así como enigmático, vamos a parar a lo sexual, ¿no? Digo, es inevitable. ¿Qué me querrá decir? ¿Qué quiere de mí? Va a parar a lo sexual. No, digo, me parece que esto es muy, muy tonto, probablemente lo que digo, pero explica por qué Freud fue a donde fue. ¿Por qué fue a lo sexual? ¿No? Porque, bueno, ahí había algo que remite a un saber imposible, a un imposible de saber, algo que lo simbólico no recubre, que es este saber sexual, y ahí sí, me parece que se entiende también porque cuando se establece la transferencia analítica, también entra en juego el saber sexual. Ahí sí, ya el analizante adjudica al analista que tiene un saber sobre algo relativo a su goce sexual, que es un goce del cual no se sabe y que está reprimido, ¿no? No nos olvidemos que se trata ahí de que es un saber reprimido, y dicho de otra manera, ahí está la castración misma, ¿no? Bueno, eso. Cristina. Y por algo dijo, le toca descansar hasta al haber resuelto el acertijo. Podría haber regalado un premio, un caballo. La verdad. Me parece que no escucharon nada. No se escucha. No, eso digo. Estábamos diciendo. Se cayó la capuchita. Bueno, para bueno, estamos. Hice algo medio de... También, todo siempre, bueno, es como las procacidades de nuestro actual presidente, que no son todos sexuales. No, pero a Edipo le tocó, resolviendo el acertijo, casarse con Yocasta, y siempre está la sexualidad. Le podrían haber regalado, no sé, dinero, un caballo, no sé. Esa era la idea. Bueno, yo solamente quería hacer una acotación de un paciente que viene a la consulta y habla de la madre, y justamente dice que cuando era chico, la madre le decía, no hay verdades. La madre era profesora de matemáticas, de química,
Y dice, no hay verdades, hay preguntas. Y esto me viene bien en relación a esto que estamos planteando, ¿no es cierto? Hay preguntas, no hay verdades. ¿Mm? Bueno, eso nada más, es una acotación. Estaba Celia y Cristina. ¿Querés hablar vos primero? Sí, Oh, bueno, Celia, a ver, dale. dale, ¿se escucha? Porque estoy con... Sí. Ah, bueno, les agradezco toda la apertura de este texto y me trajo una cuestión tal vez un poco lateral, pero ligada al hecho de cómo en este seminario Lacan está introduciendo la cuestión de los discursos, ¿no? Y donde la verdad es un lugar, ¿no? A donde puede ir o no el saber. O sea, no se trata de saber la verdad o no saberla, sino si ese saber va o no al lugar de la verdad. Entonces, con esta cuestión me surgía la pregunta, ¿no? Ya que se trata de un lugar en el discurso, justamente lo que nos enseña, por ejemplo, la psicosis, donde no se organiza un discurso. Entonces, el lugar de la verdad como lugar no se plantea. Creo que eso puede decirnos cuestiones alrededor del saber como certeza, justamente justamente porque no hay un lugar discursivo para la verdad, ¿no? Lo que implica o cómo en la clínica puede aparecer esta dimensión, ¿no? Cuando Lacan dice acá que, bueno, la interpretación es un saber en el lugar de la verdad, ¿no? Como, o algo, no sé si exactamente, sí. Bueno, algo de esto, ¿no? Pero además llevándolo a esta cuestión de la psicosis donde no se organiza el discurso y qué nos enseña cuando algo de ese lugar de la verdad no se organiza, ¿no? Y lo que esto implica de certeza, el delirio, por ejemplo. Me traía estas cuestiones de la clínica también. Y gracias de nuevo. Está bueno lo que decís. Bueno, eso lo tenemos que hablar, porque es interesante, yo cuando hablaba de la histeria, ubicaba todo el tiempo ese A que estaba en el lugar de la verdad, ¿no? En el discurso de la histérica, como que es justamente lo que va denunciándole al amo. Pero bueno, Claro. voy a dejar que sigamos. Marta, ¿por qué no comentás lo que pusiste en el chat, que está re bueno, lo del muerto en el bridge? ¿Puede ser? Sí, yo lo que ponía es que el lugar del muerto, que como decía Celia recién es un lugar, para Lacan es que el jugador que pone sus cartas boca arriba sobre la mesa se abstiene de jugar, pero su compañero juega teniendo en cuenta el aporte del muerto, es decir, teniendo en cuenta las cartas que el muerto proporciona. O sea que no es un muerto que no habla o que no aporta nada, sino que están sus cartas a la vista. Él no participa activamente del juego, pero le da elementos al compañero para que gane la partida. Sería algo así, ¿no? Digamos que el analista proporciona elementos al analizante de los que se puede servir. Bueno, es esa la metáfora a la que Lacan apela. Creo entender eso y espero que sirva, pero no es un muerto en el sentido literal, ¿no? Es el lugar que ocupa en el juego. En el juego, claro. Pero es interesante cómo se toma. Por eso digo, ahí es el valor de la cita. Como Lacan habló de ocupar el lugar del muerto, se lo tomó literalmente como cita. No se hizo ninguna pregunta de qué habrá querido decir Lacan. Este es el problema de la cita. No es que Se habrá podía haber querido llamado decir cualquier cosa, X, no muerto. pero sobre todo cuando uno cita nada más, ¿no?
Se cayó que el cosito. Bueno, este es un seminario que a mí me encanta. Es como muy lógico, me parece. Tiene esta cosa de Lacan que nos transmite que algo de la lógica ahí queda inscripta. Y yo me preguntaba y decía, bueno, enigma es un equivalente a pregunta. Ahora, depende cómo el enigma se enuncia o cómo la pregunta se enuncia. Si se enuncia como una cita y eso hace consistencia nuevamente en el saber del paciente y va acumulando saber, que estaría en ese lugar de la verdad que es un saber consistente, me parece que justamente el analista como causa larga la pregunta, pero que se transforme en un enigma, para que pueda de alguna manera ir ocupando esto que decían, digamos, que vaya construyendo su propio fantasma. Por eso es tan delicada la pregunta, me parece, si hace consistencia o si abre a un enigma. Y yo, digamos, pensaba en una cita. Le pasaba a un paciente, no sé, al pasar se me ocurrió un libro que tenía que ver con el dolor del silencio. En la línea de él hay una especie de, digamos, importante de un saber no querido saber. Y a mí se me ocurrió un libro. Y después me quedé pensando, ese libro por ahí no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con que le va a producir algún enigma. ¿Qué me quiso decir con eso? ¿Entendés? ¿Qué me quiso decir? O sea que de lo espontáneo no va a dar consistencia, porque es un desvío totalmente otro. Ese es el arte de la pregunta, o el arte de la cita, o el arte de producir algún enigma, que a mí Freud me encanta en ese sentido, porque dice, se los voy a mostrar como, ma que quiere la mujer. ¿No? Es imposible el saber. Y lo que quería agregar con respecto al discurso del analista, que en el mejor de los casos, lo que sí hay una producción es de un significante propio del sujeto. ¿No? Digamos, desviarlo de ese saber todo o que tiene consistencia. A veces vienen pacientes con, ya saben todo, ya tuvieron otras terapias, ya saben todo, te interpretan y sí saben. Digamos, cómo destituir eso, cómo darle una, no, digamos, ¿cómo se dice? Sí. Desconsistir, para que algo de un significante propio aparezca como producción. Bueno, hermoso seminario. Como una invención, exactamente. Me gustó mucho que trajeses la cuestión del alma bella, que es una de las figuras del espíritu que toma, que Lacan la toma en uno de sus primeros escritos, en la intervención sobre la transferencia, refiriéndose a la posición en la que estaba Dora, quejándose del maltrato que recibía, el cambalache del que era parte Sarasa. Pero es interesante porque es una posición enunciativa histérica. Sin embargo, no está histerizado todavía el discurso. Me parece que cuando Lacan ahora, con estos elementos, en el 17 dice que hay que histerizar el discurso, ubica ya al sujeto en otra posición, que me parece que en el caso de Dora es cuando él le dice, bueno, nena, está bien, yo te creo, sí, tu papá es un chan, pero vos tenés algo que ver en esto. Recién ahí hay algo que se mueve y me parece que permite la posibilidad de una entrada en análisis. Yo creo que recién ahí se histeriza el discurso. Y otra cuestión que seguramente van a entender porque somos coetáneos, la diferencia entre el enunciado y la enunciación para tomar la cita. No es lo mismo que el paciente diga algo a que el analista por ahí lo cite, porque ya cambia la posición de la enunciación. En los años 60, ustedes se acuerdan que las pintadas, por lo menos en Munro, había mucha lucha y vuelve. Todos sabemos a qué se refiere. Ahora, cuando alguien ponía abajo Karadagian, cambiaba entonces el sujeto de la enunciación.
y cambiaba completamente el sentido del lucha y vuelve. Entonces, ahí me parece que hay un lindo juego entre enunciado y enunciación, ¿no? Bueno, sigue Estela, pero respecto de eso que decías, no, respecto de eso yo había tomado algo que puse acá, que claro, el alma bella produce al otro que critica. O sea, está perfectamente adaptada al mundo que deplora. O sea, la histérica no quiere. Por eso, cuando dice, a mí me pareció esa frase que uno la lee así, pero después te la pones a leer y dice, que Lacan dice abajo en la 34, dice, aquí hay un dominio que no vamos a deflorar. Claro, porque la histérica no va a dejar que la defloren. No va a querer dejar ese lugar virginal. ¿No? O sea, todas estas palabras que introduce Lacan, y una vez dices, wow, ¿qué quise decir? Y después te encontrás que porque justamente lo que no quiere hacer es participar activamente de esa creación, ¿no? Bueno, más que esto, No, ¿no? yo lo que quería contar, que es muy importante lo que vos planteás. Una cosa es la histeria y otra cosa es la histerización, ¿no? Porque justamente me parece que eso es muy importante, porque si no pareciera que ya la condición histérica te vuelve analizable, y no es así. Uno lo sabe por el consultorio. Porque justamente lo que hay que poder situar es esta cuestión de la implicación del sujeto en la división subjetiva, que no es lo mismo que la posición del síntoma histérico de dejar en falta el amo, porque también en el síntoma histérico y en el alma bella está la cuestión del dominio. Porque en última instancia, claro, cuando Freud de alguna manera descubre, bueno, que ella también participa del cuarteto, no es que es un cuarteto, ¿no? Que ella, la mujer de Caca y el padre, bueno, donde ella es una pobre víctima que entró ahí y no puede salir y que, bueno, la culpa es del padre, ¿no? Es decir, bueno, ahí está la cuestión de la histeria. Y la histerización es justamente la pregunta, pero para eso, y esta es la cuestión, ¿no? También es importante para poder ubicar la pregunta de la implicación, que haya un atisbo transferencial, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces yo me acuerdo que yo iba a supervisar al hospital, había mucha gente que venía un tipo en la primera entrevista y le decían, bueno, ¿y usted qué tiene que ver con esto? En la primera entrevista el tipo decía, ¿qué me habrán, no? Digo, no, yo decía, mirá, no le debe significar nada, el tipo le siguió hablando, porque la gente viene desbordada, mucho más al hospital. El tema es que hay que esperar también, porque esto es lo interesante, que no la posibilidad del atisbo transferencial, claro, por eso el tema de lo que dijo Celia de los lugares. Tienen que estar armados ¿no? Cierta posición donde uno con el síntoma histérico puede histerizarlo, ¿no? Esto es terrible, me parece que nos come el pelo. Ya la encontré. Es el objeto caído, el objeto A. Acá está Estela y Miguel que quieren decir algo. Estela, creo que estabas primero, ¿no? Así Sí. que bueno, desmuteate. Me quedé pensando en lo que dijo, sí, en lo que trajo Celia respecto del discurso cuando no está armado, construido en la psicosis, por lo menos al modo de los neuróticos, que nos permite trabajar en el análisis, ¿no? Y con los psicóticos hay que trabajar de alguna otra manera, pero recordé de un paciente que se analizó desde chico eh, y fue encontrando o ubicando algunas cuestiones en el lugar de la verdad, em, pero en el idioma inglés.
cosa que hemos hablado acá varias veces. Y ahora que estamos diferenciando entre histeria, que él no era un histérico, e histerización, me parece que sí se pudo histerizar lo discursivo de él. Y en alguna medida, pero no es que dejó de ser, para decirlo muy rápidamente, psicótico, pero en algún momento él trajo una frase en inglés muy contundente y que tenía que ver con una verdad y que lo llevó a, por lo menos, intentar ponerse en otro lugar en el mundo, ¿no? Esa frase tenía que ver con su padre. Y eso como que a él le abrió una cantidad de problemas, ¿no? A resolver. Pero él trajo esa verdad, bueno, en su posibilidad de ser un paciente psicótico. Quería traer este tema interesante que plantea Celia. Miguel y después Graciela, ¿sí? ¿Qué tal? Miguel, Buen día, ¿me escuchan? ahí está. Sí, sí. Sí, yo quería decir lo de Dora, cuando le dicen que ella está implicada en lo que le pasa. Más bien lo que a mí me hace pensar es la histerización, es que agujera al otro, ¿no? O sea, quiere decir que ella no es víctima de un otro completo, porque sería lo que hace la histeria, pone un otro completo. Entonces Dora se hace víctima de una trama que está sucediendo, y cuando le dice Freud, usted es parte de, lo que hace no es, digamos, ponerla en falta a ella, sino poner en falta al otro, ¿no? Entonces me parece que la histerización de la que habla Freud o de la que habla Lacan no se refiere tanto a Dora, sino al otro. O sea, dice, no hay algo ahí completo que te esté haciendo víctima a ti. Eso otro está incompleto y tú eres parte de eso, ¿no? Entonces me parece que más bien la histerización es en relación al saber, no en tanto a Dora misma, ¿no? Sino a ese otro frente a lo que Dora se hacía víctima, Freud lo agujerea. Eso me hizo pensar a mí. Bueno, ¿te querés cerrar? Sí. Es prácticamente lo mismo que dijo Miguel, con otras palabras, porque me parece que la verdad como un lugar, o el efecto de verdad, ¿por qué eso sirve a la curación? Entiendo que es porque es un efecto de castración, que ese encuentro con ese lugar de la verdad produce un efecto de castración en el sujeto, y que es lo mismo que dice Miguel, que es el barramiento del gran otro. Bueno, Claro. gracias. Y además que son en simultáneos. La desconsistencia y el barramiento del otro remite a la división subjetiva, ¿no? Porque justamente no hay otro completo y no hay un sujeto que pueda saber lo que dice, es más o menos lo mismo. Lo que dice es encontrarse con aquello que justamente tiene que ver con la castración, ¿no? Es decir, que la operación verdad sigue siendo para el acto analítico este encuentro con la castración, ¿no? Por eso Lacan en el seminario del acto ubica en la diagonal la operación propia del discurso, es la operación verdad-castración, ¿no? Bueno, muchísimo, bueno, estamos en la hora, ¿vos querías comentar algo? ¿Alguien quería? Bueno, pero bueno, un minutito, Paulita, dale, y después Osvaldo, dale. Sí. Sí. Estás muteada, Paula, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, no, nada, era muy simple, pues pensaba en relación a lo que decían Miguel y Graciela, que clínicamente la histerización del discurso es cuando alguien puede escucharse que puede estar diciendo alguna otra cosa que no es lo que está diciendo, ¿no? Digo, en el sentido de que se barra algo del discurso, o sea, se barra el discurso, aparece en el decir alguna otra cosa, escuchar que se puede decir otra cosa y no es eso que se está diciendo, ¿no? Esto, nada, simplemente esto.
Sí, Y bueno, gracias por la presentación, Marité y Patricia. bueno, yo también quería agradecer la presentación realmente. En realidad, vos, Graciela, planteaste el tema de la castración. Yo creo que es un poco lo que está en juego acá, ¿no? Y la castración es un discurso, en última instancia, tiene valor de discurso, porque va entre la sexualidad y la muerte. Es decir, efectivamente hay un mix ahí entre esta cuestión, entre este camino finalmente que tiene el goce, entre el nacimiento y la muerte, y la posibilidad de la sexuación en el medio de la vida de ese sujeto, digamos. Yo, en ese sentido, creo que por ahí agregaría algunas cuestiones. Si es que se toma la cuestión del discurso por el lado de la primacía de lo simbólico, por ejemplo, que es un poco todo lo que se juega en relación a lo que trae Hegel. Es decir, si uno encumbre a la cuestión del saber y no se da cuenta que la cuestión del saber tiene que hablar sobre la verdad, o sea, encontrar, sí, un norte, ese lugar de la verdad, en relación de un saber, pero verdadero. Es decir, es un saber verdadero, ubicar un saber verdadero. Entonces, el tema es cuando, digamos, no se le da primacía a la cuestión de lo simbólico, y entonces, claro, si Lacan dice, bueno, en su cita, tiene que hacer del muerto, es directamente tomarlo, y fue tomado en el sentido de la tremenda época de que se hablaba del norte, cuando se discutía entre colegas la cuestión del norte de la cuestión de la abstinencia, pero se hacían absolutamente coloquios constantes del tema de la abstinencia, y se ubicaba la cuestión del muerto en el sentido de directamente la mudez, ¿no? Era una cuestión, bueno, que se lo ha padecido. El tema es que hay que ubicar que como que estamos, incluso cuando hablamos, estamos ya gozando, pues estamos existiendo, estamos en un pleno goce. El goce, el goce de existir es un bien, que es un bien que, digamos, se lo tiene, pero porque se lo usa, porque si no se lo usa no se lo puede acumular, es un tema que no se lo puede acumular. Es eso que Lacan plantea, bueno, flaco, si vos querés la torta no te la tenés que comer. Es decir, pero para estar comiendo, perdió el conservar la torta. Bueno, esta es la cuestión que está en juego. Entonces, por algo Lacan, quizá en su último seminario, plantea esa cuestión que él siempre ubicó, que es ubicar ese connubio que hay entre lo real y lo imaginario. O sea, yo jugué para eso, y todo lo que tuve que hacer, diríamos así, agregaríamos esto, todo lo que yo tuve que hacer en función del significante, o sea, todo lo que de alguna manera simbolicé, es para ubicar esta unión entre lo imaginario y lo real. ¿Mm? Bueno, el próximo encuentro, que ya es en agosto, empezamos con Fraile, como siempre. Claro, y después seguimos, bueno, segundo y cuarto con Lacan. Y el tercero tenemos presentación clínica. Sí. Bueno, muchas gracias.